Vamos a Bueno, no tener tengo. nuestra primera videoconferencia el día de hoy y vamos a trabajar dos temas. Vamos a trabajar lo que es regresión múltiple, que es continuación de la regresión simple de la semana pasada, perdón, del curso pasado, y vamos a trabajar lo que es muestreo estadístico, pero en una forma más profunda. La vez pasada trabajamos solo analizando a la luz de Z, y ahora vamos a trabajar viendo lo que es el teorema del límite central. Entonces vamos a ver que podemos hacerlo con cuatro formas distintas. El análisis de regresión múltiple es una continuación prácticamente de la regresión simple que nosotros teníamos. Nosotros podemos desarrollar un modelo en donde vamos a incluir otras variables independientes para poder explicar la variable dependiente. El modelo entonces quedaría en esta forma. Y va a ser igual siempre a la intersección más un coeficiente por la variable x1 más un segundo coeficiente por la variable x2 hasta x3 hasta xy, ¿verdad? Ese sería un modelo ya de regresión múltiple. Si nosotros lo vemos en tres dimensiones, una variable dependiente contra dos dependientes, vamos a tener una figura como esta, algo en 3D como un cubo, digamos, en donde el modelo ideal ya no sería una línea como habíamos visto anteriormente, sino que ahora el modelo ideal sería un plano, ¿verdad? En donde obviamente tenemos el coeficiente por el ancho y el coeficiente por el largo, más la intersección, que es donde está cortando el eje de las Y. Digamos, si con una regresión simple queremos analizar las ventas de una empresa que vende productos de jardinería y obtenemos que la correlación es de 0.956 y que el coeficiente de determinación es de 91.3, vamos a ver que si queremos mejorar este modelo, además de incluir, digamos, los anuncios de televisión para explicar las ventas, podríamos incluir también la temperatura, ¿verdad? Sobre todo en un país con climas extremos, esto podría ser muy útil. Así que acá tendríamos ya un modelo con una variable dependiente y dos variables independientes, ¿verdad? Tenemos anuncios y tenemos temperatura contra la variable dependiente que es ventas. Para trabajar esto, digamos, matemáticamente, ustedes lo pueden ver prácticamente en el material que tienen específico. Ahí tienen el desarrollo matemático, pero en Excel es muy sencillo. Ustedes ingresan, teniendo nuestro cuadro, ingresan acá a datos, luego buscan análisis de datos, y de ahí nos vamos a, dentro de análisis de datos, buscar el comando que dice regresión. Ingresamos la variable y luego ingresamos en la variable x. La diferencia es que vamos a ingresar las dos variables de una sola vez, en una sola matriz. Entonces, si ustedes ven, está marcado desde acá hasta acá, se ingresan las dos variables. Si hubieran más de dos variables, digamos 3 o 4, ingresan toda la matriz de una sola vez y en ese momento estaría interpretando la información. Los resultados serían estos, ¿verdad? Aquí tenemos nosotros el coeficiente de correlación, el coeficiente de determinación. Luego tendríamos
la intercepción que nos daría en el modelo de este dato, luego el coeficiente de X1 que lo tendríamos acá. Recuerden que X1 era anuncios de televisión, entonces tenemos esto por X1 y tendríamos esto por X2. X2 es temperatura, así es que nosotros ya tenemos un modelo en donde para predecir las ventas tenemos que colocar acá una cantidad de anuncios que sacamos en televisión y tendríamos que colocar por acá la temperatura que vamos a tener. Por ejemplo, si nosotros venimos y ponemos 4 anuncios y tenemos 70 de temperatura, tendríamos entonces que las ventas va a ser igual a esto más la multiplicación de esto por esto más la multiplicación de esto por esto, ¿verdad? Así que ahí tendríamos nosotros que Y sería prácticamente 139,68 miles de dólares. Esa sería una venta. Este es un modelo de regresión múltiple donde nosotros observamos que al ingresar las dos variables podemos ya predecir. Pero es necesario hacerle a esto un análisis de multicolinealidad. Para eso ingresamos a datos, análisis de datos, luego pedimos coeficiente de correlación. Ahí se coloca una matriz que nos tira después de haber pedido la correlación. Y entonces tenemos que observar cómo está la correlación entre las variables independientes. Ahí podemos observar que la correlación entre X1 y X2 es 80. Y si lo vemos con una confiabilidad del 95%, está por encima de ese valor. Entonces, al estar por encima de ese valor, presenta un problema que se llama multicolinealidad. La multicolinealidad es un problema cuando dos son haciendo estorbo dentro de ellos. ¿Qué es lo que hay que hacer ahí? Lo que debemos de hacer es eliminar la variable que contribuye menos a explicar Y. En este caso, en el modelo, si nosotros observamos, la que explica menos es temperatura, porque temperatura tiene 0.92 y anuncios tiene 0.95. Así que lo ideal acá sería regresar a un modelo de regresión simple. ¿Por qué? Porque se manifestó un problema de multicolinealidad, que es cuando las variables independientes están haciendo entre ellas una correlación muy alta. Entonces, con una que metamos sería más que suficiente, ¿verdad? Eso es lo que está ocurriendo ahí entonces. Muy bien, ese problema debemos de verlo y digamos si se manifiesta, entonces debemos de eliminar una de las variables independientes y dejar el modelo con únicamente una variable o las variables que esta multicolinealidad hay que irlo viendo de dos en dos, ¿verdad? Pedir la matriz y ver cuál es el problema que se está manifestando. Bueno, no sé si en cuanto a regresión múltiple tuvieran alguna duda, alguna pregunta. Vamos a dejar abierto para que puedan preguntar o puedan, ahí también tienen la opción en el chat si quisieran preguntar. Buenas noches, Lick. Disculpe, ¿me podría explicar de nuevo lo de la multicolinealidad? Sí, ¿en dónde puedo determinarlo? Realmente en esa parte no entendí o si pudiera aclarármelo. Que usted observa si la correlación, vamos a ver, usted tiene que pedir una matriz de correlación. La matriz de correlaciones se pide desde análisis de datos. Sí, análisis de datos.
y entonces busca la opción de coeficiente de correlación. Coeficiente de correlación y ingresa todas las tres variables al mismo tiempo. Las ingresa a las tres y entonces le tira estas correlaciones. Esta es de Y contra X1, tiene 0.95. Y contra X2 tiene 0.92. Lo ideal es que las independientes contra Y sean altas. Pero entre variables independientes, usted ve X1 con X2 tiene 0.80. Y esto está por encima de lo que aceptan para 8 datos en la tabla de valores críticos. Recuerda que hay una tabla de valores críticos que vimos en el curso pasado. Sin embargo, yo se las volví a subir ahí en material de apoyo para que lo tengan. Entonces ahí chequean con N8. Si está arriba de esto, quiere decir que entre variables independientes hay correlación y eso no es bueno porque entonces lo que digamos, entre comillas, estaríamos diciendo que se están estorbando las dos variables. Entonces debemos de eliminar uno, ¿ok? ¿Quedamos bien ahí con su duda? Gracias, Vic. Ok. Bueno, vamos a entrar a lo que es muestreo estadístico. Y acá vamos a recordar lo que vimos en el curso anterior, donde nosotros teníamos que presentar los resultados poniendo un intervalo de confianza en donde teníamos que ya sea el atributo o la variable por medio de un parámetro como el promedio, se le debía de sumar y restar un error y entonces tenemos un límite inferior y un límite superior. Sin embargo, en esa oportunidad lo generalizamos a Z. Pero hay un teorema que es el que está aquí, que dice que a medida que se aumenta el tamaño de la muestra, la distribución de muestreo de la media se acerca en su forma a la distribución normal, cualquiera que sea la forma de la distribución de la población. Entonces se puede suponer que cuando n es mayor o igual que 30, todo es normal. Por eso lo trabajamos así en el curso anterior. Ahora, ¿qué pasa? Entonces, si n es mayor o igual que 30, utilizamos z, ¿verdad? Siempre y cuando la varianza sea poblacional sea conocida y que la población se distribuya normalmente, ¿verdad? Entonces tendríamos que siempre que sea mayor de 30, conozcamos o no conozcamos la varianza, vamos a utilizar Z. Ahora, si la muestra es pequeña, digamos es menor que 30, y la población se distribuye normalmente, pero no conocemos la varianza poblacional, entonces vamos a utilizar otra distribución que se conoce como t-student, ¿verdad? Esa se va a utilizar cuando la muestra es menor de 30 y nosotros en este caso tenemos una distribución normal, pero no conocemos la varianza poblacional. Ahora, si la muestra es muy pequeña, menor de 30, pero no es normal, entonces se aplica una distribución que se conoce como Chebyshev. Digamos que con esto nosotros podríamos presentar los datos en una forma estadística más adecuada. Esto fue lo que vimos la vez anterior. Habíamos visto que para calcular el error estándar de la media, nosotros tomábamos la desviación partido raíz de n. Pero ahora vamos a ver que es importante ponerle un factor de corrección a este error estándar de la media, sobre todo cuando la muestra es muy pequeña. Entonces el factor de corrección va a ser la raíz, lo que teníamos anteriormente, multiplicado por n menos n partido n menos 1. ¿Verdad? N sería el tamaño de la población y la n minúscula el tamaño de la muestra. Entonces, si la varianza poblacional no es conocida, lo podemos calcular a través de una varianza de la muestra. ¿Ok?
Ahora, cuando el tamaño de la muestra sobre el tamaño de la población es menor o igual que 0.05, cuando la muestra es muy pequeña, entonces la fórmula se puede simplificar a esto. Cuando es mayor que 0.05, entonces nosotros venimos y aplicamos la fórmula completa, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros tuviéramos una población de 2.500 elementos, sacamos una muestra de 100 y queremos ver si la media de la muestra, cómo se representaría, siendo esta de 68 pulgadas, por ejemplo, y la desviación estándar siendo de 2, para saber si utilizamos la fórmula con la corrección, dividimos 100 dentro de 2.500, o sea, el tamaño de la muestra dentro de la población, y vemos que ese resultado nos da 0.04, o sea, es una muestra muy pequeña, es menor de 0.05, y por lo tanto podemos generalizar con la fórmula que ya habíamos visto, simplemente la desviación partido raíz de n. Y esto nos da 2 partido raíz de 100. Tenemos que el error estándar de la media es 0.2. Si queremos calcular un intervalo para el 68.27%, z ahí sería igual a más menos 1. Entonces nos quedaría 68 más menos 1 por 0.2. El intervalo de confianza sería 67.8 como límite inferior y 68.2 como límite superior. Si aumentamos la confiabilidad a 95.45, esto va a subir a 2, el Z. Esto lo habíamos visto en la estadística 1, ¿se recuerdan? Y entonces ahora el intervalo se va a ampliar a 67.6 y 68.4. Si nosotros tenemos un 99.73%, el Z aumenta 3. Y eso hace que el intervalo de confianza sea más grande, 67.4 a 68.6. Muy bien. Ahora, los valores de Z que más se utilizan son estos tres: 95%, 90% y 99%. Para el 95% Z va a ser más menos 1,96. Para el 90% es más menos 1,645. Y para el 99 es más menos 2,575. Esto es lo que más se utiliza, ¿verdad? No les van a pedir muestreos que vayan a confiabilidades diferentes de esto que tenemos acá. Muy bien, ahora, si tuvieran algo diferente a esto, digamos, por ejemplo, exagerando, aunque no se utiliza 80%, nos va a quedar de cada lado de la cola 10%. Ustedes pueden utilizar la fórmula de inversa normal estándar y le colocan donde pide la probabilidad, 0.10, y ahí les va a arrojar el valor de Z. Ahora, si nosotros hiciéramos un muestreo donde el tamaño de la población fuera menor que 30, perdón, de la muestra fuera menor que 30, y digamos que no tenemos la varianza poblacional, entonces ahí hay que usar otro estadístico que es t-student. La tabla de t-student es esta que tenemos acá. Esa se la subí en el GES, en material de apoyo. Aparece ahí como tablas estadísticas. Me parece que está en la hoja número 3, si no estoy mal, la distribución de t-student. Muy bien, ahora, si nosotros tuviéramos un tamaño de muestra ahora de 10 y tenemos una población de 150 y tuviéramos una media de 145,
5 libras y una desviación de la muestra de 2 libras, esta indicación que es una desviación de la muestra nos indicaría que tenemos, perdón, estoy con el ejemplo no indicado, 10 y 150. Esta indicación que nos está hablando, que sería que las desviaciones de la muestra nos lleva a explicar que tenemos que usar esto, ¿sí? Luego observamos que n partido n ahora da 0.066. Esto es mayor que 0.05. Así que debo de utilizar un error estándar con la corrección. Y entonces voy a poner 2 partido raíz de 10, o sea, la varianza partido la raíz de n, la desviación partido raíz de n, por n menos n partido n menos 1. Ese resultado nos da 0.6130. O sea, ese es el error estándar. Y el estadístico t lo voy a ir a ver a la tabla. ¿Cómo lo veo? Lo tengo que ver con 2 cosas. La confiabilidad que le quiero dar, que en este caso es 95%, y lo debería de ver también con el tamaño de la muestra. Debo de leer acá en la tabla el tamaño de la muestra menos 1, lo voy a leer para 9. O sea, si tengo una muestra de 10, entonces los grados de libertad van a ser 9, es menos 1, y como es de 2 colas, yo voy a dividir el 0.05 entre 2 y voy a tener 0.025. O sea, leemos acá y el valor de t-student sería 2.262, ¿verdad? Eso es lo que nosotros vamos a colocar en el caso para poder calcular el error total. Ahora, ¿por qué se escoge los grados de libertad, en este caso n-1? Simple y sencillamente porque el último elemento, cuando nosotros escogemos, ya no tiene chance de ser escogido. Digamos, si yo tengo 5 elementos y tengo que escoger un elemento, entre los 5 escojo uno, me quedan 4, ¿verdad? Ahí todavía puedo aleatorizar, y si escojo 8 dentro de los 4, después me va a quedar 3, después me quedan 2, y cuando ya solo queda uno, ese ya no tiene chance de escogencia. Por lo tanto, se le debe restar siempre 1 a los grados de libertad. Eso es lo que estaría sucediendo ahí. Muy bien, entonces ahí utilizamos t-student, multiplicamos el valor de t-student de 2.262 por el error estándar que teníamos, eso nos da el error total, y ahí podemos ver que el intervalo de confianza sería 145 más menos 2.62 por 0.6130, ¿verdad? Y entonces ahí tendríamos nosotros nuestro intervalo de confianza, ¿verdad? Que en este caso sería el límite inferior 143.61 y el límite superior va a quedar 146.38. Muy bien. Luego, el otro caso, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos que el tamaño de la muestra es siempre menor que 30. Pero tenemos la indicación que no tenemos la certeza de que esto sea normal, ¿verdad? Ahí no podemos usar ni Z ni t-student. Entonces ahí debemos de utilizar otra distribución poco conocida que la desarrolló un ruso de apellido Chebyshev. Él generaliza las probabilidades y entonces si yo tengo que la media de la muestra es 145 libras y la desviación son 2 libras, pero no es normal y no conozco el tamaño de la muestra, entonces el criterio era siempre el mismo, que voy a utilizar el error de corrección para calcular el error estándar de la media, porque nosotros tenemos acá que n sobre n es 10 partido 150, tenemos 0.066,
el error estándar es 0.6130. Ahora tenemos que colocar Chebyshev. Si yo quiero Chebyshev para el 95%, se va a utilizar de la generalización de Chebyshev, que dice que la probabilidad es igual a 1 menos 1 sobre K al cuadrado. Entonces, como yo conozco la probabilidad que es 0.95, solo voy a despejar este K al cuadrado. ¿Cómo lo despejo? Coloco acá la probabilidad 0.95 y la fórmula generalizada es 1 menos 1 sobre K al cuadrado. Paso el 1 para acá y le resto 0.95, entonces me queda 0.05 de este lado igual a 1 sobre K al cuadrado. Si paso K al cuadrado al lado izquierdo, como está dividiendo, aquí nos pasaría multiplicando y el 0.05 pasaría dividiendo. Entonces K, como está al cuadrado, para poder aplicar el lado derecho, le tengo que sacar la raíz cuadrada. O sea, le saco la raíz cuadrada acá al cuadrado, me queda acá. Y aquí quedaría la raíz cuadrada de 1 dividido 0.05. Así que el valor del estadístico de Chebyshev va a ser 4.47, ¿verdad? Ese sería el valor de Chebyshev aquí en este caso. Y entonces nosotros tendríamos que este es el estadístico que hay que utilizar para poder hacer un muestreo estadístico mucho más fino a un, digamos, un intervalo de confianza mucho más adecuado, porque no tenemos la seguridad aquí de que está existiendo una normalidad, ¿verdad? Entonces ahora también quiero comentarles que preparé una tabla con estos datos para que se les facilite, ¿verdad? Esta tabla la desarrollé a partir de la fórmula que teníamos allá, en una forma aproximada, ¿verdad? Porque el cálculo matemático nos lleva más directo. Ustedes pueden ver que en forma general el valor más cercano que hay es 0.9506. Para 0.9506, Chebyshev tira un valor de 4.5. Cuando lo hicimos con la fórmula matemática nos lanzó 4.47, ¿verdad? Porque en este caso la confiabilidad está aumentando porque no tenemos en la tabla el 0.95 exacto. Pero este dato lo pueden usar también como una muy buena aproximación para este caso. Bien, ahora tenemos entonces que el K lo podríamos utilizar, ¿verdad? Podemos utilizar este K y con Chebyshev ahora tendríamos que el error se va a calcular multiplicando 4.47 por 0.6130. Así que el intervalo de confianza en su límite inferior quedaría en 142.26 y en su límite superior quedaría en 147.74. Así que, sobre todo cuando hagamos muestreo estadístico en temas tan delicados como las finanzas, es importante que nosotros presentemos nuestros resultados en una forma adecuada, no tan generalizada como la habíamos visto en el curso número 1, sino que ahora vemos que dependiendo del teorema del límite central, nosotros podríamos utilizar Z, podemos utilizar T de student si es menor que 30 y no conocemos la desviación, y podemos utilizar Chebyshev cuando no tenemos seguridad que la distribución es normal. Muy bien, en esta segunda parte quisiera preguntarles si tienen alguna duda, algo que no haya quedado claro en esta segunda parte. Estoy a la orden.
¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? Ya, buenas noches. Sí, Ingrid, buenas noches. Hola, buenas noches. Disculpe, ¿toda la tarea se va a tener que hacer en Excel o se va a tener que hacer así con fórmulas como las que está enseñando? Fíjese que para este caso, lo que es la regresión multivariada, pueden utilizar Excel sin ningún problema. Ahora, lo que es muestreo estadístico, ahí sí vamos a tener que hacerlo a mano, porque Excel solo calcula para utilizando TestStudent. Sin embargo, para Chebyshev no lo tiene, y con Z habría que hacer algún arreglo. Entonces, creo que es preferible utilizarlo aquí con las fórmulas a mano. Licenciado, muy amable. Bueno, estamos dejando una sección aquí para preguntas en este primer tema de la primera unidad. No se les olvide que es importante hacer su análisis de correlación para ver si en la regresión múltiple pudiera haber una multicolinealidad. Incluso en la tarea preguntamos esto, ¿verdad? Y hay que analizarlo calculando el coeficiente de correlación. Bueno, muy bien. Si no hay preguntas, entonces vamos a terminar nuestra videoconferencia por acá. Recuerden que tenemos los videos de las clases presenciales. Hay 3 videos en esta primera unidad para que ustedes entren a verlos. Por favor, si existieran dudas, ahí en los videos pueden repasarlos y ver, digamos, cómo es el desarrollo de los cálculos. Y estamos también a la orden en el chat por cualquier pregunta que pudieran hacer. Por favor, no dejen sus tareas para el día domingo a medianoche, porque sí requiere un poco de tiempo y lean detenidamente sus materiales. Así que muchas gracias. Cerramos con esto entonces nuestra videoconferencia y nos vemos la próxima semana a la misma hora. Pasen ustedes una buena noche. Gracias, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Pasen buenas noches.